Buenos días, el experimento continúa. Este es nuestro segundo video en español y estamos viajando en un nuevo país. ¿En qué país estamos? Ucrania. Ucrania. ¿Y en qué ciudad? Kiev. Kiev. Así que vamos a ir de paseo, vamos a filmar un video en español y mostrarles la ciudad. Vámonos. Nuestro viaje por Ucrania comenzó en la capital, Kiev. Como esta era nuestra primera visita al país, no sabíamos qué esperar, aunque nos imaginábamos encontrar iglesias con cúpulas en forma de cebolla, sopa borscht en cada menú y precios muy baratos. Bueno, encontramos todo eso, pero también descubrimos una ciudad fascinante, con hermosa arquitectura, enormes monumentos de la época soviética, nuevos platos para degustar, gente muy amable y más iglesias y monasterios de lo que esperábamos. En total estuvimos en la ciudad por una semana y ahora vamos a compartir con ustedes 20 cosas que ver y hacer en Kiev, Ucrania. Ahora estamos por visitar la gran Puerta Dorada que está aquí. No parece tan dorada, ¿no? Creo que no. La Puerta Dorada era una de las 3 entradas a Kiev durante el siglo XI. Aunque la estructura fue desmantelada durante la Edad Media, dejando pocos rastros de su existencia, la puerta fue completamente reconstruida en 1982 y ahora está abierta a turistas. Nuestra próxima parada hoy es la Catedral de Santa Sofía, justo detrás mío, y también vamos a subir esta torre. La Catedral de Santa Sofía es uno de los monumentos más conocidos de la ciudad y también es la iglesia más antigua de Kiev, ya que data del siglo XI. No permiten cámaras dentro de la catedral, pero sí se pueden visitar los frescos y mosaicos que tienen casi 1000 años. Después de dar una vuelta por la catedral, subimos al campanario, que tiene lindas vistas de la plaza y el monasterio de San Miguel en el horizonte, el cual era nuestra próxima parada. Bueno, espero que no se estén cansando de iglesias y monasterios porque todavía nos quedan varios para visitar. Ahora vamos a entrar al monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas y es impresionante del exterior. Vamos. Este monasterio tiene una historia triste porque la construcción original fue destruida en los años 30 por las autoridades soviéticas. Fue solamente tras la independencia de Ucrania que fue reconstruido y finalmente completado en el año 2000. Y ahora vamos a almorzar. ¿Qué pediste? Croque monsieur con papas fritas. Un plato francés porque estamos en un restaurante francés y yo pedí polenta con cebolla y champiñón. ¿Y saben cómo elegimos este restaurante? ¿A quién vimos, Samuel? ¿Qué vimos? Un lindo gato. Un lindo gatito sentado afuera y decidimos, ahí vamos a comer. Después de nuestro almuerzo, nuestra próxima parada fue la iglesia de San Andrés, una construcción barroca con 5 cúpulas situadas sobre una colina. Si el diseño de esta iglesia resulta familiar es porque fue diseñada por Bartolomeo Rastrelli, el mismo arquitecto que diseñó el Palacio de Invierno en San Petersburgo, Rusia. Me parece que no vamos a poder entrar a la iglesia de San Andrés. Pagamos la entrada, pero todas las puertas y las ventanas están cerradas. Así que me parece que solo hemos pagado para ver las vistas desde la terraza. Entonces, acabamos de leer un cartel que dice que la iglesia está cerrada porque están haciendo renovaciones. Así que en vez vamos a visitar el mercado de artesanías y antigüedades justo enfrente de la iglesia. Después de visitar el mercado, continuamos por la Cuesta de San Andrés. Esta es una calle llena de cafés, restaurantes, casas de antigüedades, galerías y museos y también es un buen lugar donde comprar souvenirs. Luego de tanto caminar, nos subimos al funicular de Kiev, que ha estado en servicio desde el año 1905. El funicular conecta el centro histórico con el barrio comercial de Podil. De ahí continuamos hacia el puerto de Kiev, que queda a la derecha del río Dnieper,
Esta es una zona bastante animada donde la gente se congrega los fines de semana y también hay cruceros del río. Nuestra próxima parada fue Maidan Nezalezhnosti, también conocida como la Plaza de la Independencia. Cuando la población ha levantado su voz, este ha sido el sitio de protestas y manifestaciones, pero como pueden ver, normalmente ese es un lugar muy tranquilo, donde la gente se reúne los fines de semana con muchos vendedores, músicos y caricaturistas presentes. Otro lugar que visitamos en Kiev fue el Parque Taras Shevchenko, que quedaba a 2 cuadras de nuestro departamento. Este es un lindo lugar donde pasear en las tardes y también tienen unas bancas únicas. Esta mañana vamos a dar una vuelta por el Parque Taras Shevchenko. ¿Qué te parece? Mi parque favorito. Es tu parque favorito porque sale a correr por aquí todos los días, ¿no? Sí. Y mira las bancas que tienen aquí en el parque. Perfecto para parejas, ¿no? Sí. ¡Tarán! En el medio del parque se encuentra el restaurante Opanas, que visitamos en varias ocasiones. El menú tiene platos típicos ucranianos y también suelen tener música tradicional en las noches. Bueno, ahora vamos a visitar un lugar que se llama Kiev-Pechersk Lavra y este vendría a ser como un complejo religioso. Tienen iglesias, monasterios y hasta cuevas. Dentro de Kiev-Pechersk Lavra visitamos 3 lugares. Primero, la Catedral de la Dormición, la cual es la iglesia principal del complejo monástico. Por segundo, la iglesia del refectorio, que contiene la sala donde los monjes comían a diario. Y finalmente, las cuevas donde se encuentran las sepulturas de los monjes. Admisión a las cuevas es gratis, pero hay que comprar una vela para iluminar el camino. Y las mujeres tienen que vestirse con falda larga, pero te prestan estas a la entrada. El próximo día fuimos a visitar el Museo de Chernóbil, que documenta el desastre nuclear de 1986. La entrada al museo está alineada con los carteles de pueblos que fueron abandonados como resultado del accidente, y todas las fotografías que se ven con un símbolo de radiación significan que el individuo murió como resultado de exposición a los elementos nucleares. No muy lejos de ahí también visitamos el Museo de la Cuesta de San Andrés. Esta es una de las calles más antiguas de la ciudad y el museo documenta la historia de la calle con fotos, tarjetas postales, libros, muebles y documentos de sus famosos residentes. Otra atracción que no nos podíamos perder es el Monumento de la Madre Patria. Esta estatua de acero inoxidable mide 62 metros. En una mano sostiene una espada y en la otra el escudo de la Unión Soviética. Justo enfrente se encuentran más monumentos a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora retornando a las atracciones por las cuales Kiev es conocida. Iglesias. Otra iglesia que encontramos cerca de nuestro departamento fue la Catedral de San Vladimiro. Esta está diseñada en el estilo bizantino y es la sede de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Pero ahora hablemos de comida. Aquí están unos cuantos de nuestros restaurantes favoritos en Kiev, comenzando con Katyusha. Entonces ahora es hora de almorzar y estamos con mucho hambre. Hoy vamos a probar comida ucraniana. Esa palabra me cuesta mucho decirla. Entonces hemos encontrado un restaurante que se llama Katyusha y hemos pedido 4 platos ucranianos. Así que vamos a ver qué viene. El primer plato que vamos a probar es borscht y esta es una sopa amarga. La receta tradicional suele ser hecha con remolacha o beterraga, pero nosotros hemos pedido una sopa con... ¿Cómo se llama esto? Una sopa con repollo. Así que aquí podemos ver todo el repollo. También hay un poco de papa, un poco de carne. Ya, hace frío afuera, así que esta sopa está rica. Ok, Samuel, de estos 4 platos, ¿cuál te gustó más? Este es el mejor. Me gusta. Le gusta. Me gusta.
Otro restaurante que visitamos fue Pervac, que es un poquito más lujoso. Aquí probamos algunos platos tradicionales como salo, una grasa de cerdo que se come con pan, escabeche de arenque con papas y cebolla, shots de vodka que no pedimos pero aparecieron en la mesa gratis, y el plato de la ciudad, pollo Kiev, que es una pechuga de pollo apanada y rellena con mantequilla, ajo y perejil. Otro restaurante que nos gustó mucho fue Mama Manana. Este lugar se especializa en comida georgiana, la cual es muy popular en Ucrania, y comimos hasta cansarnos. Finalmente hablemos de transporte en Kiev. Una experiencia que no se pueden perder es viajar por subterráneo. No solo es una manera económica de movilizarse, pero en Kiev también se encuentra la estación de metro más profunda del mundo, Arsenalna, la cual queda a 105.5 metros bajo tierra. Y eso concluye nuestra visita a Kiev. Esperamos que hayan disfrutado este video de viajes en español y que les hayamos dado algunas ideas de cosas que hacer en esta ciudad. Si tienen sugerencias de otras cosas que ver y hacer en Kiev que no mostramos en este video, compartan sus ideas en los comentarios. Hasta la próxima.